Dice la Biblia que cuando alabemos a Dios, cuando pensemos en Dios, lo hagamos con inteligencia. Y la palabra inteligencia puede hacer algunos que se menosprecien y decir es que yo no soy inteligente. No se trata de qué IQ tienes, sino se trata de que medites en las cosas en las que cantas, en las cosas en las que dices. Y ahorita cantábamos este último canto y decía, más Dios a lo sumo se exaltó, y también pensaba en otro canto que me hubiera gustado que lo cantáramos, que dice, ya se me fue, dice, qué cosa que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los hombres. Y yo les invito, les animo, a mí me gusta ver muchas cosas, en tratar de entender muchas cosas, porque quiero imaginarme lo que va a ser cuando estemos en el cielo, lo que va a ser allá. No es por darles una idea, Dios es tan grande, es tan infinita su sabiduría, que ojalá y tuvieran la curiosidad de meterse a páginas de la NASA, por ejemplo. Ah, acabo de ver un programa en el que dice que todo lo que vemos en el universo, sea hacia lo grande, es decir, hacia de la Tierra hacia el espacio, o de la Tierra hacia adentro, es decir, hacia lo más microscópico y más pequeño, todo parte de una partícula que se llama electrón y átomo, pues. Y este átomo es una concentración en el centro de energía de carga positiva con una carga negativa alrededor. Y la variedad la variedad de multiplicidad entre la cantidad de protones en el centro, que es lo que forma el núcleo del átomo, con la variedad de electrones alrededor, es lo que da lugar a los elementos. Todo lo que vemos, absolutamente todo, no es que haya nacido en este planeta, sino que al contrario, es consecuencia del reciclaje que se da en el universo. Por ejemplo, una gente que está sana en este planeta, una mujer tiene 12 miligramos de hierro por cada litro de sangre. Un varón tiene 14 miligramos de hierro por cada litro de sangre. Y la pregunta es, ¿y de dónde vino ese hierro? ¿Sabes de dónde viene el hierro? Según la explicación de muchas cosas, de las estrellas. Las estrellas, cuando llegan a su madurez y se les acaba el combustible, se hacen grandes, enormes, son las gigantes rojas. Y después se contraen de tal manera que se contraen tanto, que hay una implosión, es decir, una explotación hacia adentro, y eso es lo que se forma la supernova. Pero esa explosión hace que tantos electrones y protones se junten que den lugar a oro, hierro, todas las cosas que hay en el planeta Tierra en su estado natural, es lo que venimos nosotros de otras estrellas. Claro, el libro del Génesis nos lo explica de otra manera, porque en ese entonces no había manera de explicar y de qué protones y de qué cargas positivas y de negativas, pero todo esto es lo que dice la palabra de Dios, dice, ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, es decir, nadie se lo ha imaginado. Y después el libro del Apocalipsis, ya al final, en el capítulo 1, dice lo siguiente. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, para Dios su Padre. Y lo que me gusta es esto que dice, que nos hizo dos cosas para Dios su Padre. Es decir, Jesús nos, nos ha capacitado, Él desea que nosotros seamos, al final de todo esto que estamos viviendo, al final de todo lo que padecemos, lo que vivimos, lo que sufrimos, lo que gozamos, lo que comemos, Él quiere que nosotros seamos dos cosas para Dios su Padre. Dice que seamos reyes y que seamos sacerdotes. Son cosas, y después Pablo en la carta a los romanos o corintios, no recuerdo, dice, aunque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y aquí quiero decir que eso que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni se le ha subido en corazón de hambre, son cosas que vamos a ver, que no se nos han ocurrido, pero que tienen su cimiento en la palabra de Dios.
Y si la palabra de Dios dice que Dios nos está capacitando para ser reyes y sacerdotes, es porque vamos a gobernar en el futuro y vamos a ministrar a Dios lo que Él quiere. Y entonces debemos de aprender nosotros a hacer las cosas que Dios quiere. Dice, por ejemplo, hablando de las lunas nuevas y de los días de reposo y de las cosas que se hacían con los antiguos judíos, dice que esas cosas son cosas que están por venir. Y si leen el libro del Apocalipsis en los últimos capítulos, nuevamente dice, y vi descender del cielo a la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, la cual, nada más para que nos demos idea, tiene más de 2000 kilómetros por lado. O sea, imagínense la cantidad de gente que va a vivir ahí. Pero va a haber dos tipos de gente, los que van a vivir dentro de la ciudad y los que van a vivir fuera. Y dice que dentro de la ciudad no va a haber templo, ni va a haber luz de sol, ni va a haber luz de luna, porque la misma presencia de Dios es la que va a iluminar. Entonces, tienes que saber que tratar de comprender que todas estas cosas que se te dicen desde el púlpito, las cosas que escuchamos, las cosas que decimos, tienen una razón de ser. Mira, siempre hemos dicho que, que la Biblia es la palabra de Dios. Eso no lo decimos nosotros, lo dice la Biblia misma. Y esta palabra de Dios está escrita para que nosotros entendamos y comprendamos la voluntad de Dios para con el hombre. Esta voluntad de Dios para con el hombre parte desde el principio mismo de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios inicia en el libro del Génesis diciendo que Dios creó e hizo las cosas perfectas. Y dice que en un principio estas cosas, Dios cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, los hizo perfectos y los puso en un lugar perfecto. Y los puso y puso una simple y sencilla regla. ¿Una qué? Regla. Estas son cosas que tú debes de ver desde el principio, que siempre han existido en la palabra de Dios. No es que lo diga un hermano, es lo que dice la palabra de Dios. Dios es un Dios que se rige, que nos da caminos, que no debemos de separarnos, y dice, no te separes ni a. Y entonces hizo al hombre perfecto y lo puso en el jardín del Edén. Y le puso más reglas positivas que negativas. Es más, todas eran positivas y solamente le puso una que no debía hacer. Le dijo, de todo lo que ves en este huerto podrás comer, menos del árbol del bien y del mal, el cual está puesto en el centro. ¿Y qué crees que hizo el hombre? Como si le hubiera dicho, come no comas de ninguno, nomás come del centro. Fue y comió del que no debía. Y ahí es en donde viene el problema o la debacle del hombre. Pero Dios, que es un Dios misericordioso. La palabra misericordia quiere decir, traducido al español que mejor conocemos, quiere decir un regalo no merecido. Un regalo que no se merece. Y Dios es tan misericordioso que muestra su misericordia a pesar de que el hombre quebrantó el único mandamiento que le había dado. ¿En qué digo que manifiesta Dios misericordia? En que siendo aún pecadores, oí lo que digo, en que siendo aún pecadores, y quiero que veas la figura que está puesta en el Génesis mismo, de cosas que se mencionan después en Romanos. Fíjate, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Romanos. Y te lo voy a demostrar en el Génesis. En que siendo aún pecadores, ¿cómo quedó el hombre cuando pecó? ¿Cómo quedó el hombre? Desnudo. Dice que se dio cuenta de que estaba desnudo y él trata de cubrir la vergüenza de su desnudez y dice que se cosieron delantales de higuera. ¿Sí o no? Mas Dios muestra su misericordia en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Llega el Padre y le dice,
¿cómo es que estás cubierto con higueras? Es que estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Pues yo me di cuenta. Y dice que el padre le quita el delantal de higuera, los delantales de higuera, ¿y qué les dio? Los cubrió con pieles. Y para que pudieran haber cubierto a estos hombres con pieles, tuvo que haber matado a un animal, que además el animal era inocente. Eso se llama misericordia. En que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que, ¿qué hicimos nosotros para merecer la misericordia? Nada. Sin embargo, recibimos misericordia, es decir, recibimos las pieles. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? Que nosotros tenemos que seguir reglas, porque si no guardas las reglas, te vas a salir del camino. Esa es la historia del principio del pueblo de Israel, de todo, no solo del pueblo de Israel, de todos los pueblos de la tierra. Pasados la vida de Adán y de Eva, que engendraron hijos y empezaron esos hijos a crecer y a multiplicarse y a tener conocimiento, empezaron a dominar las artes, empezaron a dominar el fuego, hicieron sus primeros objetos de bronce, de hierro, aprendieron a criar animales, aprendieron a hacer la agricultura, aprendieron a hacer música y empezaron a contaminarse con cosas que no debían. Pero ¿qué te cuento? ¿Qué te cuento si estas cosas tú las has leído y debieras de saberlas? Porque tenemos tantos años en esta iglesia, aquí hay hermanos que tienen años y años, que debiendo ser ya maestros, muchos tienen necesidad de que se les vuelvan a enseñar las primeras cosas. Pero te quiero decir una cosa, no te lo digo porque yo o cualquiera de los que enseñamos en este lugar nos hayamos cansado de enseñar. Te lo digo porque la palabra de Dios, es decir, la Biblia, dice que algo le pasó a su pueblo. Dice que su pueblo falló porque le faltó conocimiento. Gracias. ¿Qué quiere decir que le faltó conocimiento? ¿Que no tenía la Biblia? No, no quiere decir eso. Quiere decir que se confiaron y que esperaron a que alguien se parara en el púlpito, a que alguien les explicara las cosas y nunca tuvieron tiempo para leer la palabra de Dios ni para inquirir en las cosas que están escritas. Lee el libro del profeta Esdras y dice, porque Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Dios. Lee el libro del profeta Daniel. Ay, me está hablando de puros campeones. Eso es lo que Dios quiere para ti. Quiere que tú y que yo seamos campeones en la palabra de Dios. No que seamos campeones en encontrar versículos, aunque es importante. No, es importante en que sepas lo que tienes que hacer con la palabra de Dios. Dice que el profeta Daniel se puso a leer para saber cuándo iban a cumplirse los 70 años de los cuales le había hablado Dios al pueblo de que iba a estar cautivo. Y fue cuando Daniel empieza a darse cuenta de que está por cumplirse el tiempo. Es gente que se mete a la palabra de Dios para conocer la palabra de Dios y no solamente para conocerla, sino para lo que hizo Esdras, inquirir y, ¿nadie ha leído Esdras 7:10? Inquirir y hacer la palabra de Dios. Es la diferencia. Puede que haya aquí mucha gente que sabe, y no se trata solamente de saber, sino se trata de hacer. Te lo voy a demostrar con la palabra misma de Dios. Después de muchos años, quizá 2000 años, Dios decidió manifestar misericordia. Esa misericordia la manifestó en un país en donde había idolatría. Y encontró a un hombre que en la mañana dije 60, pero en realidad tenía 75 años. Que era un idólatra. ¿Qué quiere decir un idólatra? Que tenía su virgencita o su virgenzota y a la cual la tenía en la puerta de su casa y siempre que entraba se persinaba y se le hincaba y era la morenita del Tepeyac y a la que quería y a la que siempre le pedía. Pero un día, un Dios que no conocía y que no vio y al que no veía una manifestación física. Oí lo que digo,
¿cómo dije? Física. Le dijo, Abraham, deja tu casa y tu parentela. A los 75 años, ¿quién está dispuesto a empezar de la nada? Te pregunto. A los 75 años, cuando muchos han trabajado para cobrar una pensión y vivir sus últimos días, es más, muchos de los que estamos aquí no vamos a llegar a los 75 años. Si el Dios no conocido le habla a un hombre idólatra que tiene a la Virgen en la entrada, o a un santo, o a San Goloteo, al que quieran, en la entrada, y le dice, deja tu casa, a tu parentela, y vete al lugar que te voy a mostrar, y voy a hacer de ti una nación grande. Y además debes de saber que a los 75 años estaba casado con una mujer que desde que el día que se casó hasta ese día no había podido tener hijos, por lo tanto era una mujer. Y dice la Biblia, creyó Abraham a Dios y le fue tomado por justicia. Eso es misericordia. Y aquí aparece otra palabra que es la palabra fe. La palabra fe se define en Hebreos capítulo 11, verso 1, y dice literalmente, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, seguridad, estoy seguro que aunque tengo 75 años, voy a ver el día en el que yo tenga un hijo, y ese hijo va a ser el principio de una nación tan grande, voy a tener tantos descendientes que no se van a poder contar el número de nietos y bisnietos y tataranietos que voy a tener, como no se pueden contar ni las estrellas del cielo, ni la arena del mar. ¿Qué edad tenía? ¿Sabes cuántos años esperó para ver la promesa? 25. 25, y cuando vienen los ángeles y le dicen, ¿dónde está tu mujer? Dice, está allá adentro en la tienda. Dice, dile a tu mujer que de aquí a un año voy a venir y voy a concebir. Y cuando la mujer oye, ¿sabes qué hizo? Se rió. ¿Sabes qué dice la Biblia? Lo dice de una forma hermosa. Dice, le había cesado la costumbre de las mujeres. Traducido al español, ¿qué había pasado? Ya no menstruaba. Ya no menstruaba. ¿Cuántos años tenía esta señora? 90. ¿Creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia? ¿Y también le creyó Sara? No. Sara no le creyó. ¿Cómo va una mujer de mi edad, de 90 años, que ya no ovula? Claro que no habían esas palabras en aquel entonces, ¿no? Que ya no voy a hacer mamá. ¿Y qué crees? Al año, ¡pum!, nace un chamaco y se llama Isaac. ¿Y sabes cómo le ponen? Risa, para que no te andes burlando, para que no te andes riendo. Porque creyó quién, Abraham o Sara. ¿Y a quién le fue contado por justicia? Abraham. Y empieza el pueblo de Israel, o el pueblo de Dios a crecer, y empieza a ser una nación grande. Un hijo, hermano, un hijo, no más uno. Y ese uno tuvo dos. Y esos dos fueron medio desastrosos. El mayor le vendió la primogenitura, desobediente, se casó con mujeres que no debía y no sé cuántos hijos tuvo, pero el otro tuvo 12. Y dice, de esos 12 es el pueblo de Israel, de aquí viene la descendencia. Y dices, no, pues han de haber sido unos superhermanos. Gloria a Dios, aleluya. No, eran de lo peor los 12. De lo peor. ¿Quién entre nosotros ha vendido a su hermano como esclavo? Y han discutido con nosotros, ¿nos lo echamos o lo matamos? Y por la intercesión de uno, dice, no, ¿sabes qué? Mejor no lo maten, se vaya a enojar el viejo. Mejor vamos a decir, vamos a meterlo a este hoyo, vamos a venderlo como esclavo. ¿Quién de nosotros haría algo semejante? O sea, dense cuenta de la clase de gente que eran estos 12. Y lo venden. Y resulta que después a ese que vendieron se convierte en el hombre más poderoso de aquel entonces en el planeta. Para que lo entendamos a nuestros niveles de ahora.
¿A qué nivel estamos hablando? ¿En quién lo convirtió Dios? No lo convirtió en el presidente de los Estados Unidos, porque él era el segundo del reino. Lo convirtió en el presidente del Congreso de los Estados Unidos. A ese nivel lo convirtió. Ay, tanto sí. Oiga, no como que el vicepresidente, no, el vicepresidente es un títere mientras vive el presidente. El día que se muere el presidente, ese día tiene poder el vicepresidente. Pero mientras es más poderoso el presidente del Congreso o el jefe del Congreso, la mayoría en el Congreso. A ese nivel lo llevó. Y este hombre, y cuando Dios le dice, voy a hacer de ti una nación grande, pero van a sucederle cosas a esa nación. Van a ser 400 años esclavos en una tierra. Y se cumple. Después de la muerte de José, crece tanto el pueblo que los egipcios dicen, no, estos se nos van a subir a las barbas, humillémoslos, pongámoslos de esclavos. Pero este José antes de morir dice, esto es lo que me gusta, de que siendo como eran, como somos nosotros, porque si ellos fue por misericordia de Dios, tú y yo es por lo mismo, por misericordia. Dice José a sus hijos, Dios va a cumplir tarde que temprano su palabra. ¿Sabes cuánto tardó en cumplir la palabra? 400 años. Pero yo quiero, mijitos, él tuvo 2 hijos. Les dijo, yo quiero que tú le digas a tus hijos y tus hijos a tus hijos y los hijos de tus hijos a tus hijos se lo digan hasta que llegue el tiempo, para que cuando Dios cumpla la promesa, que yo estoy seguro que no voy a ver, cuando Dios cumpla la promesa, mis huesos sean tomados y sean llevados de este lugar a la tierra que Dios prometió. ¿Sabes cómo era la tierra que Dios prometió? Una tierra de abundancia, una tierra en la que fluye leche y miel. Esas cosas fueron escritas para nosotros, para que nosotros cojamos ánimo, cojamos fuerzas. Hermano, o sea que todos vamos a ser ricos. No, no. Y más adelante te lo voy a demostrar con la palabra. Pero lo que sí es que vas a tener abundancia de paz. Y entonces 400 años después salen por mano de Moisés y hacen cosas tan grandes y tan terribles y tan majestuosas, Dios, que todos las hemos visto en Semana Santa cuando pasan la película Los 10 Mandamientos. Que vemos como el mar se parte y pasan en seco. Y eso es aún cosas, son sombras y figuras que Dios escribió para nosotros. Oiga, yo nunca he pasado por en seco. ¿Cómo no? Tú pasaste bajo las aguas en seco. Cuando tú fuiste bautizado, cuando tú dijiste yo quiero y te metiste quizá en esta alberca, algunos otros nos metimos hace muchos años en un río, algunos otros en un río, en una laguna, en otra alberca, no sé cómo fue la circunstancia, pero así como el pueblo de Israel pasó bajo el agua del Mar Rojo, nosotros también pasamos bajo el agua del bautismo y nacimos a una nueva vida. Por tanto, tenemos que entrar a buscar la tierra en donde fluye leche y miel. Y tenemos que entrar y conquistar a unos gigantones tremendos. Y ahí es en donde muchos dicen, pero es que yo no puedo perdonar a mi esposo. Pídame lo que quiera, menos que perdone a mi esposo, menos que perdone a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a mi hermano, a mi perico, a mi cotorro, al que sea, no lo puedo perdonar, ya sufrí tanto que yo no puedo. Y crees, y crees que porque cruzaste el Mar Rojo junto con no sé cuántos millones más, ¿eso es suficiente? Fíjate lo que le pasó a la mayoría de los que cruzó el Mar Rojo. Que cuando Dios los manda a conquistar la tierra y resulta que vienen los 2 espías, 2 de los 12, 2 dicen, sí, los podemos matar, sí, son muy grandotes, pero les vamos a dar, vas a ver.
Y los otros dicen, no, son muy grandotes, parecemos como hormigas, como langostas, nos van a pisar. Y entonces el pueblo se echa para atrás y empieza el pueblo a protestar. Para eso me sacaste. Allá comíamos unos caldos, nos trataban como esclavos en friega, pero siquiera nos daban carne de comer y ajo y todos los días y comíamos bien. Y aquí una vil tortillita. No hay ni agua. Y les tiene Dios que hacer un milagro, que ve qué milagro, creo que no has puesto atención como debieras. Dice la carta de Pablo a los Corintios en la primera, dice, la roca espiritual que los seguía. ¿Qué quiere decir? Que de la roca de la cual Moisés golpeó para que saliera agua, ¿los qué? Es imposible. No se ha demostrado. No se ha demostrado, pero el caso es que el agua nunca les. ¿Cómo le hizo? Y otras cosas, que dice que de día los cubría la nube y de noche la columna de fuego, es decir, no pasaba ni frío ni calor. ¿O lo has leído o le pusiste atención? ¿Entendiste lo que decía? ¿Sabes cómo se detenía el pueblo de Israel? Cuando la nube se detenía. ¿Sabes cómo avanzaba el pueblo de Israel? Cuando la nube avanzaba. Es decir, permanentemente veían la columna de fuego y aún así estos protestan. Y entonces en el desierto Dios les da leyes. Y vienen los libros del Pentateuco famoso, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Y les dice, en el libro de Levítico, les dice, mira, cuando quieras hacerme un sacrificio, no me vayas a traer cualquier cosa. Yo quiero que me hagas estos tipos de sacrificio. Si eres un hombre muy rico y quieres presentarme un sacrificio de expiación, o sea, para que yo te perdone tu pecado, y eres un hombre muy rico, quiero que te consigas un toro. No cualquier toro, un toro macho, de 1 año, perfecto, gordo, preparado, o sea, no, que de verdad esté bien preparado este toro. Y quiero que hagas lo siguiente, que lo traigas, y en la puerta de la entrada del altar quiero que pongas tu mano y que digas, yo merezco morir, pero no voy a morir, sino que quiero presentarte la vida de este animal como si fuera mi propia vida en señal del arrepentimiento que siento. Del arrepentimiento. Te lo voy a explicar. O sea, no puedo perdonar a mi esposo, pero aquí te traigo este toro para que fuera como si él lo perdonara, pero yo no lo perdono. Pero quiero que este toro pague por lo que yo no he perdonado a mi esposo. ¿Así era? ¿Era así o no era así? No, no era así. ¿Cómo era? Que el esposo le había puesto, la esposa o el esposo le había puesto unas palizas increíbles a la mujer o al hombre. Y como dije, increíbles, increíbles, de hospital y de todo. Pero esta mujer llega, o este hombre, pues, cualquiera que fuera el caso, llega y dice, mira, he sido golpeada, dolida, derribada, pero yo sé que no debo de odiar a este hombre, aunque saliendo de aquí me vuelva a pegar. Aunque soy guarín, pero me fijo. O sea, no que me guste que me pegue, pero yo ya no aguanto seguir teniendo este rencor contra este hombre que me ha golpeado toda la vida. Y sé que el que yo odie a este hombre es un pecado que a ti no te agrada. Por eso traigo este toro aquí, le pongo mi mano derecha y digo, Dios, perdóname por odiar a este hombre que se la merece, pero no debo de odiarlo. Perdóname, por favor, y aquí te doy este toro como si fuera mi vida. Entonces el que matara al toro, es pregunta, el que matara al toro me autorizaba a salir de ahí siguiendo odiando a mi marido. O sea que tenía que perdonarlo, pero tú no. O sea, tú sí puedes venir a este lugar, chillar, porque hoy es un canto tremendo, qué unción, qué bonito canta. Yo quiero que dirija este hermano, porque sí me llegan los cantos. Lloras,
chillas, te revuelcas, pero sales teniendo rencor con el mismo hombre, con la misma mujer, con la misma situación y no perdonas. Tú sí puedes. ¿Verdad que no puedes? ¿Verdad que no puedes romper las reglas que pone Dios? No debes romper las reglas. Más adelante, más libros, Deuteronomio les dice, oye, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y las palabras que yo te mando hoy, las enseñarás a tus hijos y las dirás cuando te levantes, cuando te acuestes, y ahí te van cuáles son las reglas. Oye lo que te digo. ¿Quieres tener bendición? Si tú haces, si tú qué? Haces las palabras de este libro. ¿Cuáles eran las palabras de este libro? Si tú odias, perdona, presenta tu sacrificio y yo te voy a perdonar. Y no vuelvas a odiar o a pecar. Si tú haces las leyes que yo te estoy diciendo, ahí te va lo que te va a pasar. Vas a tener dinero. La gente, los pueblos vecinos te van a venir a pedir dinero prestado. Vas a ser líder. Todo lo que siembres te va a prosperar. Va a caerte la lluvia a tiempo. Cuando prepares la tierra, te va a llover para que se mezcle. Cuando tenga que llover para que crezca la semilla, te va a crecer. Todo lo que siembres te va a servir. No va a haber gente enferma en medio de ti. No va a haber abortos en medio de ti. No va a haber tumores en medio de ti. No va a haber pestilencia en medio de ti. ¿A quién no le gusta eso? A nadie le gusta. Ah, a mí se dice, yo quiero eso. ¿Y el pueblo de Israel quería eso? Sí lo quería, sí lo quería, pero tenía que poner por obra lo que escuchaba, no saber lo que decía Dios, sino saberlo y ponerlo por obra. Y le dice, ¿todas eran miel sobre hojuelas? No, le dice, pero si tú no obedeces. Entonces, en lugar de que des dinero prestado, vas a pedir dinero prestado. En lugar de que las cosechas te abunden, te van a mermar. El cielo se te va a convertir en bronce y la tierra como hierro. Vas a hincar el arado y te va a rechinar porque va a estar dura la tierra, no vas a tener agua. Va a haber enfermos, va a haber muerte, va a haber pestilencia, va a haber tumores, mujeres que aborten. Esto. ¿Era todo eso? No, eso era solo el principio. Si no obedeces, entonces va a haber una consecuencia más grande, y una consecuencia más grande, y una más grande. ¿Y sabes cuál era el colmo de las consecuencias? El colmo de las consecuencias es que su tierra iba a ser invadida. Y no solo eso, sino que iban a ser invadidos y ellos iban a ser llevados cautivos. ¿Y qué crees que pasó? Que empezó el pueblo a crecer, nombraron un rey, no funcionó, vino David, David tuvo un hijo que se llamó Salomón y Salomón se portó mal. ¿Qué fue lo que hizo? No siguió las reglas. ¿Qué reglas? ¿Son reglas para un rey? Sí, para un rey. Puedes tener hasta tantos caballos, puedes tener hasta tantos escudos de oro y puedes tener hasta tantas chavas. Y las chavas no deben de ser princesas de una religión o de un pueblo diferente. ¿Y qué crees? Se le pasó la mano con los caballos, se le pasó la mano con el número de escudos de oro, es decir, era muy rico y Dios le puso un límite y él dijo, no, chin marín, me aviento otro y se los aventó y se aventó otras chavas. Y no solamente otras chavas, sino que se casó, fíjate con quién emparentó, se hizo esposo de la hija del faraón. No los había sacado Dios de allá. Lo ves a la distancia y dices, pero qué tonto. Y lo ves en tu vida y, ¿dónde estás? Es que aquí hay pura vieja fea o puro viejo feo. No se avientan. Charros. Y no solo eso.
sino que pasan los años y Dios, por amor a su hijo, a David, no dividió el reino en la época de Salomón, sino que esperó a que Salomón muriera, y entonces sí vienen los hijos de Salomón y Dios divide el reino. Y 10 tribus se convierten en el reino del norte, y 2 tribus se convierten en el reino del sur o en el reino de Judá. ¿Y qué crees? Que los invaden, y primero invaden al reino del norte, pero el reino del norte fue llevado cautivo, y la diferencia con el reino del sur es que aunque el reino del sur también fue llevado cautivo, los del norte nunca regresaron. O cuando regresaron, regresaron súper mezclados, que es lo que da origen al pueblo de Samaria. ¿Y qué crees que le pasó al reino del sur? ¿Aprendieron de los hermanos del norte? No. Entonces es cuando viene el rey Nabucodonosor con su ejército, invade Jerusalén y se los lleva cautivos, y están 70 años. Y después de 70 años hay uno que empieza a leer y dice, a ver si se cumplen los tiempos de los que habló el profeta Jeremías, que el tiempo se iba a cumplir. ¿Cuántos años? 70. A los 70 años se cumplen y empieza a regresar el pueblo. ¿Cuál fue la diferencia del pueblo del sur con respecto a la diferencia del pueblo del norte? Que los del pueblo del sur no se juntaron con Babilonia. ¿Y qué es lo que dice Dios a nuestras épocas? El libro del Apocalipsis dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío. ¿Cuál es el contexto en el que dice esto? Lo dice en el contexto de Babilonia la Grande. Es decir, hay pueblo de Dios que está viviendo en la ciudad de Babilonia, está metido en Babilonia, pero el corazón de ese pueblo es un corazón para con Dios, y Dios le dice, no importa, mi hijo, ahí síguele. ¿Qué les dice? Sal de en medio de ellos, pueblo mío. Es que Dios está en todos lados y Dios es el mismo, ¿sí? ¿De veras? Pasan los años, ya regresó el pueblo y ya estamos en la época de Jesús. Y entonces, de los últimos días que está Jesús en Jerusalén, están los discípulos y dice, ¿ya viste, Señor, la Basílica de Guadalupe? ¿Ya la viste? No hay como ella en toda América. Vienen desde Argentina hasta Alaska el 12 de diciembre a postrarse. Tiene tantos metros cuadrados de mármol, todo su techo es hermoso, es de bronce, y el altar es de oro puro. Y mira, ese ayate, bueno, ha estado intocable durante 500 años. No hay como la reina de las Américas, la emperatriz de América en todo el mundo. Y les dice Jesús, en verdad te digo que de este lugar no va a quedar montado piedra sobre piedra. Salen los discípulos con Jesús de Jerusalén, cruzan un puente, llegan al Monte de los Olivos y se sientan y empiezan a platicar. Les dice, cuéntanos, Señor, ¿qué señales habrá de tu venida y de las señales del fin del siglo? Y todo este rollo es porque aquí quería llegar. Lucas 21, del 7 al 24. Y le preguntaron diciendo, maestro, versos 7 y 21, 7 de Lucas. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. O sea, mira, dos cosas principales les dice Jesús. No seas ¿qué? Mira que no seas ¿qué? Engañados. Dos cosas van a decir. O sea, quiero que notes el contexto en el que va a ser esto. Te van a decir es el anticristo, es el diablo. Fíjate que el diablo va a tener cuernos, van a tener cola. ¿Cómo
en dónde se van a decir estas cosas? Dentro del ambiente religioso. Dentro de las iglesias. Iglesias en plural. De las iglesias. ¿Qué características va a tener este mensaje? Te van a decir, he aquí, aquí está Él, Cristo, pero tú no le crees. ¿Y qué es lo que están diciendo ahora? Ya empezaron, ya empezaron. Porque lo que hacen es que se agarran a un pueblo que no conoce la palabra de Dios, que no entiende, que no comprende porque no tiene tiempo para leer la palabra de Dios. Es un pueblo ignorante. Dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Por qué digo esto? Porque ahora hay iglesias en donde dicen ustedes, vengan hermanos, gloria a Dios. Y acabo de recibir en este momento que el primero que dé 50,000 pesos, Dios lo va a prosperar abundantemente. Y ahí vienen. Se empiezan a pedir prestado para dar los 50,000 pesos, a ver quién es el primero, porque como Dios dijo que el primero, pues al primero es el primero. Y empiezan, y la gente piensa que es cuestión de abundancia, y no lees lo que dice enseguida el Evangelio. Dice que al que verdaderamente es discípulo, nos van a perseguir. Y no solamente nos van a perseguir, sino que nos van a matar. ¿Y sabes quiénes son los que te van a matar? ¿Sabes quiénes son los que te van a traicionar? En el mejor de los casos, los hermanos que están sentados junto a ti. Pero en el peor de los casos va a ser tu hijo, tu hermano. Ve a qué nivel va a llegar. Aquí todos estamos levantando las manos y lloramos cuando tocan ese salmo que tanto me gusta, tanto me gusta. Pero a la hora que tú quieras hacer y que tu esposa o tu esposo no quiera hacer, ¿quién crees que es el que te va a entregar? ¿Está loco este? ¿Quiere que demos dinero y cómo? ¿Está loco este? Mira cómo funciona el mundo. Con esto del temblor, me puse a pensar, por ejemplo, en el tsunami. Mira cómo piensa el mundo. El mundo, lo primero que hizo fue reclamarle a Dios cómo se le había ocurrido mandar un tsunami 2 días después del nacimiento de su hijo. ¿Cómo ves? O sea, como fue el 26 de diciembre, no podía haber un tsunami, porque todo el mundo estaba feliz celebrando la Navidad. ¿Sí estaba celebrando la Navidad? Sí estaban poniéndose en paz con los hermanos, estaba pidiendo perdón, diciendo, nunca más voy a volver a tener contra ti rencor, esposo Gandaya, que me has golpeado toda la vida, pero te perdono. ¿Sí estaban haciendo eso? ¿O estaban haciendo una tregua de paz, pero terminaron, y como se emborrachó, no pudieron mantener la tregua de paz? Y lo mismo sucede con Haití. Ahora sí, hermanos. ¿Sabes que hay un torneo internacional es un circuito internacional de tenis? Y el primer gran circuito, el primer partido o el primer torneo de este circuito internacional se juega en Australia. Entonces el comité que gobierna este circuito les pidió a los jugadores que llegaran 2 o 3 días antes porque iban a hacer un torneo para que todo el de buen corazón, el que tuviera buen corazón, comprara por favor un boleto para que ese boleto fuera donado al pueblo de Haití. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Dicen. Sí, está bien. O sea, tienes que recibir algo para que puedas dar. Es decir, no puedes dar sin que haya pérdida en ti. Es decir, tienes que dar, pero que te den un recibo que sea deducible de impuestos para que no te cueste. Es decir, si vas a dar $150, tienes que recibir algo a cambio que sea diversión. Y no es que des. Yo te voy a preguntar, ¿y cuando dio la mujer viuda, la que tenía solamente un hijo y que era lo último que le quedaba, que dijo, oye Señor, ¿y qué me vas a dar?
un recibo, algo que yo pueda canjear por vales de despensa, porque es lo último que tengo. No, pero el hombre tiene que recibir algo. O sea, él no puede. Carlos Slim dice, yo soy tan rico, que si por cada peso que pongan ustedes, yo pongo uno. ¿A quién crees que le duele más dar un peso, a él o a mí? No, pues él tiene millones, es rico MacPato. Y me pone la condición, o pone la condición para dar, que si yo no doy, él no da. Igual que nosotros, porque va a decir, ese Carlos Slim ya le voy a cortar el servicio a Telmex. ¿Y tú? Que vienes aquí sin perdonar a tu papá, sin perdonar a tu mamá, sin perdonar al perico, sin perdonar a tu jefe, a todo mundo. ¿Qué? Pues sí chillando. Eso sí chillando. No es rey. ¿No qué? No te equivoques. No te equivoques. Cuando Dios enseñó a ofrecer sacrificio a Dios, el sacrificio del que él quería, le dice a David, yo ya entendí. Lo que tú quieres es un corazón contrito y humillado. Tú no quieres sacrificios que yo te los daría. Era rey en Israel, por Dios podía decir, tú y tú, quiero 50 chivos y 50 vacas y 50 palomas y los quiero para mañana. No tengo, échenselo, el que sigue. Él podía conseguir lo que quisiera, por Dios era el rey. Dice, ya entendí, no quieres que yo consiga los animales, que yo los puedo conseguir. Lo que tú quieres es que yo tenga un corazón contrito y humillado. El corazón contrito y humillado tú no lo vas a rechazar.